Gestión de riesgo. Los riesgos son una parte inherente a todos los proyectos. Los proyectos, al ser eventos únicos con un objetivo específico al final del mismo, son eventos que tienen una mayor incertidumbre en su ejecución. Al final de cuentas, la incertidumbre es principalmente la fuente del riesgo. Entonces, por donde lo veamos, los proyectos, a diferencia de otras actividades que hacemos en una organización, entidad pública, gobiernos, en Latinoamérica, son aquellas que están expuestas a un mayor nivel de riesgo. Hay que darle la importancia de analizarlos, tomarlos en cuenta, administrarlos, planearlos, el tratar de evitar que esto suceda, es decir, realizar acciones que nos permitan mitigar los riesgos, y eso es lo que precisamente tenemos que hacer en el proyecto. Es obvio que los tres elementos fundamentales de todo proyecto es tiempo, costo y alcance. Son los tres principales elementos que debemos considerar en un plan de trabajo, en un plan de proyecto. Pero la parte de ellos es hacer un análisis de riesgo que nos permite validar que las consideraciones que hemos tomado para tiempo, costo y enlace y alcance son las adecuadas. Y de ahí la importancia de poder llevar a cabo un buen proceso de gestión. Primero planeación y después control de riesgo. Una reflexión importante es que nosotros pensamos en los riesgos como posibles eventos que pudieran afectarnos en un proyecto, es decir, que tengan una consecuencia negativa. Por definición de la palabra riesgo, tiene una connotación negativa. Sin embargo, en el proceso de gestión de riesgo debemos tomar en cuenta a los riesgos tanto negativos como positivos. Aquí el riesgo tiene una doble connotación, es decir, puede ser peor de lo que hasta habíamos esperado. Es aquí donde tenemos la connotación negativa y la podemos llamar como amenazas, o mejor de lo que habíamos esperado, y a este se le podría llamar oportunidades. En la parte de los riesgos posibles siempre está compuesto por dos elementos. Aquí se puede observar una gráfica y se pueden identificar dos elementos, lo que son la probabilidad y el impacto, la forma en que se analiza y se le asigna prioridad al riesgo. Continuando con lo que es el tutorial, hablando un poco sobre lo que es la gestión de riesgo, tenemos una herramienta muy importante que es la hoja de información del riesgo. Esta hoja se realiza de la siguiente manera. Primero tienes que tener una identificación del riesgo, como un código o una clave primaria que se identifique ese riesgo y que sea clasificado dependiendo de cada código. Debe tener una fecha, el cual se cumple el riesgo, también una probabilidad de que se cumpla, un impacto que puede ser alto, medio o bajo, dependiendo del riesgo que sea. Continuando, debe tener una descripción del riesgo, algo que explique los componentes que se están cambiando o que son posibles de cambiar, y para tener una funcionalidad resaltante si es el caso. De igual manera está el refinamiento y el contexto que tiene, que también debemos colocarlo en nuestra hoja de información. El contexto es el ámbito o el entorno donde estaría especificado en qué proceso o en qué área se lleva nuestro riesgo. Siguiendo con la reducción o supervisión, ¿quién va a verificar que se cumplan los pasos necesarios para ese riesgo o los casos que llevaron hasta llegar ahí? Enumerando cada tipo de paso que se realizó o que se va a realizar. De igual manera, la gestión o el plan de contingencia que se debe tener cuando ocurre un plan para evaluar, desarrollar y que construya
componentes adicionales para asignar la persona contra, contra todo lo que se, contra todo lo que se genere. El estado actual en cual informa cómo estaría el riesgo en ese momento, a qué se quiere ir y cómo va produciéndose a medida de los pasos a realizar. También debe llevar quién elaboró la hoja de informe y está asignado hacia quién o hacia qué personal dentro de la organización que desarrolla el software. Continuamos hablando con la ingeniería de software basada en componentes. Los sistemas computacionales actuales nos han llevado a buscar la reutilización de software existente. El desarrollo de un software basado en componentes permite reutilizar piezas de códigos preelaborados que permiten realizar diversas tareas, conllevando diversos beneficios como las mejoras de la calidad, la reducción del ciclo de desarrollo y un mayor retorno sobre la inversión. Si algo ha aprendido el ser humano desde tiempos muy antiguos es reutilizar el conocimiento existente. En efecto, la reutilización de trozos de experiencias, ideas y artefactos no solo nos aseguran de no cometer los mismos errores del pasado, sino que logran construir cosas cada vez más grandes y maravillosas, con bases firmes y calidad incorporables. Algunos beneficios que tiene la reutilización de los componentes es que cada pieza de código preelaborada que encapsula alguna funcionalidad expuesta a través de una interfaz estándar. Los componentes son los ingredientes de la aplicación, que se ajustan y combinan para llevar a cabo cada tarea. Es algo muy similar a lo que podemos observar en un equipo de música que tenemos en nuestra sala. Cada componente de aquel aparato ha sido diseñado para acoplarse perfectamente con sus pares de conexiones, con estándares y un protocolo de comunicación ya preestablecido. El paradigma del ensamblaje de los componentes y escribir códigos para hacer que estos componentes funcionen se conoce como el desarrollo de software basado en componentes. Es el uso de este paradigma y posee algunas ventajas. Reutilizar el software, simplificar las pruebas que nos permiten que las pruebas sean ejecutadas probando cada uno de estos componentes. Simplificar el mantenimiento del sistema. Cuando existe un débil acoplamiento entre los componentes, se logra liberar o actualizar o agregar componentes y obtener una mayor calidad. Dado que los componentes pueden ser construidos y luego mejorados continuamente con un experto de una organización. Continuando con el tutorial, como sabemos estamos ante el auge de la tecnología y por ende el nacimiento de nuevas formas de hacer software que traerán beneficios para todos. El desarrollo de software basado en componentes desde siempre fue una idea revolucionaria, la cual nos llevó a pensar que si era posible construir software de calidad. Al mirar atrás, hemos visto increíbles avances que se han logrado, como es el caso de las fábricas ensambladoras que en otros momentos estas creaban sus piezas con sus imperfecciones y con mano de obra humana. Estas se integraban para luego la venta de la misma. Hoy en día las fábricas han evolucionado tanto así que mediante esta metodología se han unido la tecnología y la mano de obra humana. Mediante componentes de software en estas empresas se realizan piezas de mayor calidad y precisión e incluso también tienen la posibilidad de realizar ensamblajes. Como esta hay muchos más ejemplos, como son lo de la comercialización. Anteriormente, aunque también se utiliza en la actualidad, para ir de compra a un centro comercial tenemos que pasar por varios procesos como transporte, tráfico, y eso consume mucho tiempo. Hoy en día, gracias al desarrollo basado en componentes, es que podemos realizar nuestras compras con solo un clic, enviando un correo o simplemente dándole comprar y afiliar nuestro número de tarjeta, evitando así pérdida de tiempo. Es por eso que el desarrollo basado en componentes ha sido vital para la revolución industrial de software, aprovechando así las nuevas maneras de hacer software de calidad a menores costos y tiempos más rápidos. Empresas como Microsoft han entendido e implementado esta metodología durante años y así de ahí su gran éxito.